Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Bernal Quiroga. Soy parte del grupo segundo F y parte del equipo número 2, junto con el resto de mis compañeros. Mi participación primeramente ha sido como jefa de grupo, tratando de mediar y coordinar al equipo para cumplir en tiempos y con las actividades indicadas. También apoyar a los compañeros que me han solicitado ayuda en la realización de las actividades y también fungir como puente y transmisor de información entre el doctor Alejandro, que es el asesor de nuestro grupo segundo F, y mis compañeros, que son el equipo número 2. Bueno, mi participación en el proyecto pues inicia como la de los demás compañeros en la búsqueda de bibliografía sobre el tema y en la búsqueda de la información necesaria para la realización del proyecto. Ya una vez establecido la bibliografía que seleccionamos cada uno, quedó que yo participaría como la introducción, digamos, a lo que sería el proyecto. En esta introducción yo hablaré primeramente, dar una semblanza de lo que son las diferentes definiciones que han surgido del síndrome de ovario poliquístico, ya que esto ha sido como una evolución, tanto de la definición como de los criterios diagnósticos. Primeramente hablaré sobre el inicio de la fecha, la primera, en 1990, por los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos y la definición que surge. Luego hablaré sobre la siguiente, digamos que reunión que fue en el 2003 por la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología y la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que fue en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos, y la incorporación de una nueva morfología como la morfología ovárica como criterio y una nueva definición. Posteriormente hablaré de las controversias que surgen a esta definición nueva y la nueva propuesta realizada en el tercer taller de consenso realizado en el 2012 y su nueva especificación y aportación a los criterios de diagnóstico. Luego, posteriormente, hablaré sobre lo que es el ciclo normal y sus diferencias con el síndrome de ovario poliquístico. También plantearé un estudio realizado con 61 jóvenes por las diferencias que se encuentran en el diagnóstico con las adolescentes, ¿no? Iniciando desde el inicio de la menarca, las problemáticas que se encuentran debido a que el ciclo todavía no se regula alrededor de los 2 primeros años. Entonces, las problemáticas que surgen para diagnosticar en ese tiempo a estas adolescentes, y ya que la OMS establece desde el inicio de la marca hasta los 19 años como adolescencia, y las problemáticas que surgen. Un estudio muy interesante, voy a presentar las estadísticas y también presentaré la epidemiología referente a este síndrome establecidas por el Instituto Mexicano de Salud y en México, ¿no? Entonces, posteriormente, pues, como antecedente, digamos, a lo que hablarán más profundamente ya mis compañeros. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María José Rodríguez Vázquez, integrante del equipo 2 del proyecto morfológico de medicina. A nuestro equipo le tocó hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. La información la decidimos seccionar en 3 partes. Como primer lugar tenemos la introducción, en segundo lugar tenemos el diagnóstico y en tercer lugar el tratamiento. En primer lugar tenemos, como dice su nombre, los datos introductorios a este tema.
y en esto se abarca la etiología y la fisiopatología, además de datos del ciclo ovárico de la mujer. Podemos mencionar que en este equipo, en el equipo de la introducción, estamos conformados por Mari Carmen, por Pedro Gaspar y su servidora María José Rodríguez. De acuerdo a las investigaciones que he realizado en conjunto con mi equipo, hemos llegado al punto en donde creemos que la mejor manera de poder explicar la etiología y la fisiopatología es por medio de una animación o de una presentación para que pueda explicarse de manera clara. Ahora yo haré la etiología y quiero no solo hablar sobre de las causas posibles de esta etiología. ¿Por qué causas? Porque actualmente se siguen sin conocer una causa específica, digamos que no es exacta, por lo que voy a presentar cuáles son las teorías que se tienen en respecto a este síndrome. Además que quiero agregar las interacciones que existen entre los factores de esta patología, que también son clave fundamental para poder entender este síndrome. La participación no solo se ha basado en la investigación de la etiología y la fisiopatología de este síndrome, sino que también he participado principalmente en la organización, tanto del equipo como de la información, para realizar un mejor proyecto. Realicé el diagrama y el llenado de la hoja de evidencia, no solo de la participación anterior, sino que en esa participación igualmente yo voy a realizar el llenado de la hoja de evidencia en conjunto con mi compañera Mari Carmen. Y también algo muy importante es que colaboré en la búsqueda de información, la información más relevante, por medio de libros y artículos científicos principalmente, ya que estos nos da información más exacta y más actualizada sobre el tema. Algo también muy importante es que al momento de organizarnos como equipo, para nosotros es importante que estén presentes en las reuniones internas que se han tenido como equipo para poder tener una mejor planeación y también para despejar dudas que tengamos respecto a este proyecto. ¿Qué tal? El síndrome de ovario poliquístico o SOP es un trastorno endocrino metabólico altamente prevalente y se considera en la actualidad una patología familiar. Su presencia debe sospecharse en cualquier adolescente o mujer en edad reproductiva con hirsutismos u otras manifestaciones cutáneas de hiperandrogenismo, irregularidades menstruales y obesidad. El síndrome de ovario poliquístico es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto debe diferenciarse de los cambios fisiopatológicos propios de la edad y de otros trastornos hiperandrogénicos que requieren de una terapia específica. El diagnóstico oportuno es importante ya que este síndrome se asocia a riesgos reproductivos, oncológicos y metabólicos. Lo anterior implica que estos pacientes deben ser diagnosticadas y tratadas oportunamente. Necesitan ser informadas y educadas sobre su patología y finalmente ser controladas en forma prolongada. Independientemente del motivo por el cual consulta la paciente, el tratamiento debe iniciarse siempre con la correlación de las alteraciones metabólicas. ¿Qué tal? Soy Pedro Gaspar, alumno de la carrera de Medicina General de la Universidad Autónoma de Durango, modalidad mixta virtual, y en colaboración con mi compañera María José Rodríguez, abordaremos la etiología y fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico para integrar nuestro proyecto morfológico de este semestre. En la compleja fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico destacan al menos 3 tipos de alteraciones interrelacionadas entre sí. En primer lugar, una disfunción neuroendocrina, la hipersecreción de LH. Segundo punto, un trastorno metabólico, ya sea resistencia insulínica o hiperinsulinemia. Y en tercera, una disfunción de las
esteroidogénesis y de la foliculogénesis ovárica. El síndrome de ovario poliquístico tiene una base genética. Puede comprometer incluso a otros miembros de la familia, mamá, hermana, primas. Entre los factores ambientales destacan la obesidad y los eventos que ocurren en la vida intrauterina. Por lo tanto, es de suma importancia el manejo adecuado de la embarazada, ya que estudios epidemiológicos y clínicos sugieren una relación entre el ambiente prenatal y el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas durante la edad adulta. Los riesgos a largo plazo derivan del hiperandrogenismo relativo por falta de ovulación, el cual se asocia a cáncer endometrial, y de la hiperinsulinemia crónica que se manifiesta en diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. Para realizar el presente trabajo, integramos información, buscamos fuentes bibliográficas y estudios científicos actuales. Vamos a abordar como eje central 3 temas: la etiología, la fisiopatología y las complicaciones. Para hacer interactivo este video o esta aportación, vamos a explicar los temas y al menos vamos a tener 2 opiniones de expertos en videos. Además, en el equipo colaboré de forma particular en las sesiones virtuales convocadas y en la compilación y edición del video. Gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Laura Yasmín Romero Ramírez. Soy integrante del equipo 2. Nuestro tema es síndrome de ovario poliquístico y específicamente su servidora les hablará sobre factores de riesgo. Como parte de mi participación, estaré llevando a cabo la investigación y el desarrollo del tema. También realizaré un video explicativo en el cual se abordarán los principales factores de riesgo de esta patología. En este video me gustaría señalar a grandes rasgos que, de acuerdo con los estudios realizados sobre el síndrome de ovario poliquístico, se ha determinado que es multifactorial, es decir, tiene factores tanto genéticos como ambientales. En los siguientes videos y en los siguientes avances estaré haciendo mención más detallada de cada uno de ellos. Por ahora me gustaría hacer mención de los principales. En primer lugar, tenemos los relacionados a los trastornos alimenticios, como lo son la obesidad y el sobrepeso. Por otra parte, están los relacionados con la genética, así como la resistencia a la insulina y los niveles excesivos de andrógenos. Mi objetivo principal con el video es que sea útil y de interés. Por otro lado, la información que se presente sea clara y lo más objetiva posible. En cuanto a mis fuentes bibliográficas, me he basado principalmente en estas guías de práctica clínica. Y para finalizar, me gustaría mencionar que mi participación ha sido principalmente en la investigación del tema. De igual forma, he estado presente en las reuniones que se han llevado a cabo como equipo para organizarnos y planear el desarrollo del mismo. Mi nombre es Victoria Erandi Suárez Montañez, de la carrera de Medicina General en el segundo semestre de la Universidad Autónoma de Durango en la modalidad mixta virtual. La semiología es una parte vital para un diagnóstico oportuno y eficaz en cualquier patología. En este caso particular, junto con el equipo del proyecto morfológico de este segundo semestre, hemos elegido desarrollar el síndrome de ovario poliquístico, que representa la disfunción endocrino-metabólica de mayor prevalencia y principal causa de amenorrea en mujeres en edad fértil. Debido a la importancia de la semiología en cualquier patología, junto con mi compañera Beatriz Miramontes Aro, realizaremos primeramente una investigación sobre la semiología de este síndrome. Procuraremos fuentes confiables, principalmente organizaciones gubernamentales, instituciones de renombre o
de investigación clínica. Esto con la finalidad de recabar la mayor información posible que sea de excelente calidad, veracidad y sobre todo que esté actualizado, para posteriormente analizar y comparar los resultados que hayamos obtenido de manera individual para en conjunto generar un contenido eficiente, profesional, educativo e informativo, buscando sobre todo que resulte útil tanto en proceso de aprendizaje como en la práctica profesional. Juntas hemos determinado realizar un video ilustrativo en el que se muestre de manera animada las manifestaciones clínicas del síndrome de ovario poliquístico, con imágenes atractivas y de calidad y con una narración profesional con terminología médica correcta. Esto en función de que el material pueda ser atractivo y adaptarse tanto a público que no tienen un conocimiento previo sobre esta patología como a profesionales del área de la salud. Hablando de manera personal, también participaré en el área de diseño del proyecto según los requerimientos que surjan a lo largo de toda esta etapa o proceso del desarrollo de este documento, realizando diagramas, imágenes, algunas animaciones, videos, tablas o algún otro gráfico que pueda ser útil y que dé la estructura a nuestro proyecto. Por supuesto, todo basado en correlación con el resto de mi equipo, previamente con una lluvia de ideas, propuestas, sugerencias o algunas otras opciones para partir de una base realizada en conjunto para posteriormente plasmarlo y recibir retroalimentación por parte del resto de mi equipo, realizando los cambios que sean necesarios, ya sea ajustando o incorporando las nuevas ideas o las necesidades que el proyecto mismo requiera. En el tema que estamos desarrollando en equipo, denominado síndrome de ovario poliquístico, tengo la oportunidad de trabajar con mi compañera Victoria Erandi Suárez Montañez en la presentación de la parte del proyecto que nos corresponde en el subtema de semiología del síndrome de ovario poliquístico. Será oportuno, por tanto, examinar a profundidad los signos y síntomas del síndrome de ovario poliquístico, que si bien no son los mismos ni en la misma medida para todas las mujeres que padecen este síndrome, la suma de varios sí puede dar como resultado el diagnóstico del mismo. Expondremos que las principales características del síndrome de ovario poliquístico son la menstruación irregular, lo que indica la presencia de ciclos anovulatorios y por lo tanto infertilidad. También indagar sobre las alteraciones hormonales del síndrome de ovario poliquístico, que pueden resultar en una ausencia de ovulación y hasta en riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Corresponderá igualmente la señalización de otras de las alteraciones menstruales o disfunción ovárica que pueden manifestarse como oligomenorrea y amenorrea. Expondremos sobre los trastornos menstruales, que clásicamente tienen un inicio peripuberal. También realizaremos la exposición del hiperandrogenismo, que es una característica más sobre este síndrome que nos ocupa. Se puede manifestar como hirsutismo, además de acné y alopecia androgénica. Veremos en nuestro trabajo información sobre que el desequilibrio hormonal puede desencadenar otras patologías, como son el síndrome metabólico, caracterizado por exceso de peso y su consiguiente dificultad para mantener un peso normal, resistencia a la insulina, niveles elevados de colesterol e hipertensión. Analizaremos otra característica que puede aparecer en mujeres con este síndrome, que es la acantosis nigricans. Otras alteraciones que también analizaremos son la apnea del sueño y la esteatosis hepática. Procuraremos en nuestra exposición
Señalar que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen andrógenos elevados en forma discreta o moderada y que ese aumento de los andrógenos es muy frecuente. Criterios diagnósticos. Dentro de los criterios diagnósticos se emplea la historia clínica, donde se va a realizar una anamnesis para recopilar datos como son irregularidades menstruales, infertilidad, acné, y además investigar antecedentes familiares como son dislipidemias o diabetes tipo 2 o el peso bajo al nacer. Se debe realizar un examen físico para realizar una valoración antropométrica para ver la distribución de grasa corporal, debido a que del 53 al 73% de las pacientes con SOP se asocia a sobrepeso u obesidad. ¿En quién debemos sospechar? Como ya lo mencionaba, en pacientes con hemorragia uterina anormal, consciente en ciclos prolongados o que exista menorrea, acné, hirsutismo, alopecia y, como ya lo mencionaba, obesidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se usa la guía de criterios de Rotterdam para el diagnóstico de SOP, donde deben prevalecer 2 de 3, los cuales son oligoanovulación, evidencia química o clínica de hiperandrogenismo, cuadro ecográfico de ovario poliquístico y exclusión de otras patologías. En el hiperandrogenismo se destaca el hirsutismo, alopecia y acné. El hirsutismo se considera como vello grueso, oscuro y terminal distribuido como patrón masculino. Se emplea la escala de Ferri-Mangale y en esta se valora la distribución alterada de vello en 9 áreas del cuerpo y se le da una puntuación de 0 a 4. Y las áreas que se valoran son el mentón, el pecho, la zona púbica, las piernas, la zona lumbar. El puntaje de Ferriman varía de acuerdo a las guías de práctica clínica. En las norteamericanas se considera el puntaje mayor o igual a 8 como anormal, mayor a 15 como hirsutismo severo, menor a 8 crecimiento local excesivo de vello como variante normal. Vamos a tener dos tipos de pacientes, los cuales son el fenotipo adolescente y el paciente adulto. Dentro de la paciente adolescente deben de prevalecer, como ya lo mencionaba, 2 de 3 criterios, los cuales son patrón de hemorragia uterina anormal o evidencia de hiperandrogenismo. Y el síndrome de ovario poliquístico corresponde del 70 al 80% de los casos de hirsutismo, la mayoría en la adolescencia o de 20 a 25 años de edad. En el fenotipo adulto se van a tener 4, donde debe de existir evidencia clínica o química de hiperandrogenismo, evidencia de oligoanovulación y hallazgo de ultrasonido ovárico poliquístico. Y los fenotipos pues van a ser de acuerdo a 2 de 3 criterios. Los estudios que debo solicitar es testosterona total, androsteniona y 17-OH progesterona, estudio de hemorragia uterina normal, TSH, FSH, BCHG, prolactina y ecografía. En la ecografía, la imagen ultrasonográfica compatible con poliquistosis ovárica está caracterizada por la presencia en 1 o 2 ovarios de 12 o más folículos con una medición de 2 a 9 milímetros y un volumen ovárico de 10 centímetros cúbicos. Y en las recomendaciones de la calidad ecográfica, debe reportarse la fecha de última menstruación y, como ya lo mencionaba, las mediciones. Es aceptable que el diagnóstico también se pueda realizar por exclusión ante la sospecha clínica en pacientes con hiperandrogenismo o ciclos irregulares. Para ello se debe descartar otras causas realizando pruebas de funcionamiento tiroideo, niveles séricos de prolactina, testosterona, estradiol, tolerancia a la glucosa y perfil de ayuno. Y estas son las referencias. Muy buenos días, soy Gabriel Segura, integrante del equipo 2 de Proyecto Morfológico. Dentro del tema que escogimos como equipo fue el síndrome de ovario poliquístico. La parte que a mí me tocó desarrollar es el tratamiento de esta patología. Adonado a esto, debo decir que para poder abordar mi participación en el tema decidí hacerlo
mediante el uso de una diapositiva de PowerPoint, donde desgloso punto por punto los ejes centrales del tratamiento, resaltando las partes más importantes de cada una de las patologías para poder de manera sistematizada desglosar de manera correcta el tratamiento como es del SOP. Debo decir también que me he apoyado de imágenes para poder dar una forma en que el espectador pueda relacionar la información que estoy desglosando, el concepto que le estoy queriendo dar, haga una relación visual mediante el uso de imágenes, para que de esta manera se pueda lograr un aprendizaje significativo para el espectador. Como lo mencioné ya en mi reporte de evidencias, me he visto la necesidad de tener que abordar más la investigación sobre el tema del tratamiento quirúrgico del SOP, ya que la información que he encontrado hasta el momento es un poco corta, por decirlo de cierta manera. No me es satisfactorio porque me parece que se pueden resaltar más puntos importantes del tratamiento quirúrgico de esta afección. De lo contrario, si lo dejase como está, considero que podría dar pie a que el espectador tenga más dudas o que no quede bien definido sobre cómo es la resolución quirúrgica de esta patología cuando las demás líneas de tratamiento que tenemos para el SOP fallan. Debido a esto me he visto la necesidad, lo repito una vez más, de tener que buscar más bibliografía para poder fundamentar más esta parte de mi aportación en el equipo. La forma que lo voy a poder exponer para dar a conocer mi investigación va a ser mediante el uso de un video, como lo estoy haciendo en este momento, y poder dar mi participación de cómo es el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico en pacientes. Eso sería todo por el momento, la aportación que tengo que dar para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y la participación correspondiente a este fin de sesión. Les deseo un excelente día.